principio, la Biblia dice en el libro de Salmo, me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor, vamos a la iglesia. ¿Por qué? En la iglesia es donde vamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre. Una palabra que nos levanta. La palabra de Dios siempre es una bendición. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios siempre es una bendición? En todo momento, ya sea para animarte en los momentos difíciles, ya sea para levantarte, ya sea para darte dirección y resolver alguna duda que había en tu vida, o ya sea incluso para corregirte cuando estás en un camino equivocado, siempre es una bendición la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor hace. Por eso dice a su pueblo, no dejéis de congregaros, porque una persona que deja de congregarse sin darse cuenta, se acaba enfriando, sin darse cuenta se acaba debilitando. Pero cuando una persona escucha constantemente la palabra, las enseñanzas, las guarda en su corazón y se propone practicar o poner en práctica la palabra de Dios, esta persona es una persona bendecida. Así que continuamos estudiando para nuestro propio beneficio el tema de las leyes de la lealtad y la deslealtad. Como vosotros sabéis, el enemigo, que es muy astuto y como siempre os digo, busca a cualquiera de nosotros a quien agarrar para destruirle. Porque cuando él te agarra y él inocula en ti la semilla de la deslealtad, su objetivo no es más que destruirte. Su objetivo no es más que desviarte. Su objetivo no es más que acabar con tu llamado, con tu ministerio, hasta con tu vida espiritual. Por eso esta enseñanza es muy importante, para que tú y yo abramos los ojos y veamos, el enemigo me ha alcanzado con su semilla para que podamos reaccionar lo más rápido posible. Y si no es el caso, para que tengamos los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Es muy listo y muy astuto. Y no seamos ingenuos ante él. Es muy listo, es sagaz, es astuto y sabe cómo entrar, sabe aprovechar cualquier tipo de puerta que existe. Entonces, cuando estamos en este lugar, que esa enseñanza nos ayude para que sepamos y para que veamos cómo el enemigo destruye. Estábamos hablando de la sexta etapa, para no hacer un resumen de todo lo que hemos hecho, la etapa del engaño. En esa etapa del engaño, como dijimos, hago un resumen para pasar a la séptima etapa en el día de hoy. En esa etapa del engaño, como dijimos, las personas que están en la rebelión o en proceso de deslealtad creen erróneamente que son más grandes o que pueden hacerlo mucho mejor que sus líderes, que sus padres espirituales o que los responsables que Dios ha puesto delante de ellos. Entonces, puede ser que a lo mejor tengan más talento, puede ser que a lo mejor tengan más habilidad, pero como hemos visto muchas veces, no se trata del talento ni de la habilidad cuando se trata de los temas de Dios. Entonces, la persona, el rebelde o la persona desleal vive engañada. Porque nadie destruye su vida conscientemente. Nadie hace algo para destruir su vida de forma consciente. Entonces, ¿por qué ellos actúan de una manera que les lleva a la destrucción? Es porque el enemigo les engaña. El enemigo toma control de sus mentes. Entonces, ellos viven una realidad que no es la correcta. O tienen la mente en los pensamientos equivocados, pero están empeñados en que eso es lo correcto, porque el enemigo les manipula. Y en esa etapa del engaño, la persona desleal, pues como he dicho, ve que todo lo que hace el otro está mal, ve que todo lo que hace el liderazgo está mal y cree que lo puede hacer él muchísimo mejor, pero no sabe que vive en el engaño, y en la etapa del engaño te lleva a la destrucción, como vamos a ver más adelante. Tener más logros, como he dicho, no hace que alguien sea mayor que sus padres espirituales o que sus líderes. Si fuese así, ya lo dije,
muchos siervos de Dios serían mayores que Jesucristo. Muchos han predicado a muchas más multitudes que Jesucristo. Hay siervos de Dios que han predicado a millones de personas en una sola reunión. Eso no lo hizo Jesucristo. Hay otros que han resucitado seguramente a más personas. Eso tampoco lo hizo Jesucristo. Él resucitó a gente, evidentemente, pero hay gente, yo he escuchado el testimonio del siervo de Dios, o algunos que han alcanzado 23 o 24, no sé cómo se llamaba este hombre, 23 o 24. Entonces, no podemos decir que Él sea más grande que Jesucristo porque Él ha hecho todo esto. La Biblia nunca nos dice que por la sombra de Jesucristo los enfermos eran curados, pero sucedió con Pedro o Pablo, si no me equivoco, creo que era Pedro. Esto no significa que Pedro sea más grande que Pablo, que Jesucristo. Os di varios de estos ejemplos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El enemigo cuando aprovecha que tú tienes habilidades y tal, te manipula, hace que tú entres en una mente de engaño. Decir, pero si yo soy mejor, pero si yo lo puedo hacer mejor, y eso te induce erróneamente a lo que se llama la rebeldía, la deslealtad, porque tú estás viviendo la etapa del engaño y esa etapa, como hemos dicho, te lleva a la destrucción. Por eso, en Juan 14, 12 os dice Jesucristo, vosotros haréis cosas mayores, más grandes que las mías. Pero en 13, 16 dice que el siervo no es mayor que su Señor. Así que nosotros tenemos que entender, y también hablamos de Lucas 10, 20, donde decía, no os regocijéis por que hayáis sanado a los enfermos, que los demonios hayan huido. Regocijaos más porque vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Estas son las cosas importantes. Que vuestra alegría no sea porque los demonios huyan, porque ahora mismo tengáis mucho conocimiento, porque sepáis mucho de liberación, o porque mucha gente os siga, o porque podáis predicar a mucha gente. No, sino que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso, el éxito puede a veces corromper a una persona. Y entonces entramos en el ejemplo de Lucifer. ¿Por qué? Es él que está haciendo el trabajo, pero es el primero que cometió este error. ¿Os acordáis de lo que dice Ezequiel 28, 14? Tú, querubín grande, protector, yo te puse, Dios le puso ahí donde estaba, le dio un estatus, le dio un nombre, un resplandor, un brillo, todo esto. Es como si tú coges a un hijo y tú le formas, y tú le educas, y tú le levantas. Tu hijo desde pequeño, pues le cambias los pañales, le atiendes cuando no puede actuar y tal. Tú mismo trabajas y le formas. Entonces, así estaba. Ahora, el del 12 al 13, Ezequiel 28, sigue diciendo, tú eras lleno de sabiduría y acabado en hermosura en el día de tu creación. Pero el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Cuando vio que ya sabía hacer varias cosas y tal, entró en él la semilla de la rebelión y él decidió, yo resplandezco, yo soy hermoso, yo brillo. Dice, a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. ¿Sabéis lo que se llama? Esa es la etapa del engaño. El engaño atrapó al enemigo y erróneamente él pensó que él podía ser mejor que Dios, porque se dijo, yo resplandezco, yo brillo, soy hermoso. Los demás ángeles me dicen que soy hermoso, que resplandezco, reconocen mi valor. Seguramente si yo tuviese el lugar de Dios, lo haría muchísimo mejor. Seguramente si yo fuese Dios, sería mucho mejor Dios. Sacaría mucho más partido, mucho mejor rendimiento a esta posición de Dios. Entró en lo que se llama la etapa del engaño. Debemos tener mucho cuidado. El enemigo, cuando mete esas semillas, porque quiere destruir tu vida. Hay que tener mucho cuidado. Esto no acabó bien, porque Dios tiene sus principios y en sus principios Él se complace más en la humildad que en el orgullo. Por eso Jesucristo decía, no estéis tan contentos, que no se vaya vuestro corazón en los demonios nos han obedecido, los hemos echado fuera. Tranquilos, esto no es. Lo más importante es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en las cosas más importantes. Entonces,
fue engañado, Satanás fue manipulado. Yo no sé qué decir. Voy a decir que Satanás engañó a Lucifer cuando estaba arriba, si él acabó siendo Satanás. ¿Qué vamos a decir? La semilla del mal estaba en ese ser. Y después decidió hacer todo lo que sabéis que vamos a analizar más adelante. Y acabó mal, como os dije. Acabó muy mal. Ahora es cuando pasamos a la séptima etapa, que es la etapa de la rebelión abierta. La rebelión abierta. Séptima etapa, la etapa de la rebelión abierta. En esa etapa, la persona que tiene la semilla de la rebelión, el rebelde, pasa de la crítica oculta a enfrentarse abiertamente contra su autoridad. Esa etapa no la alcanzan todas las personas. Algunos llegamos hasta la tercera etapa, la cuarta, la quinta, pero por la gracia de Dios te das cuenta que, pero mira, sí, creo que ya estaba entrado en mí la rebelión o tal. Por la gracia de Dios, tú vuelves atrás, dices, vamos a dejar esto, vamos a volver a las sendas antiguas, vamos a volver a la humildad. Pero hay otros pocos o otros tantos que no se detienen, sino que van más allá y llegan a la etapa de la rebelión abierta. Es una etapa en donde su deslealtad ya no es fingida, su deslealtad ya no es por la espalda, ya no es detrás en grupos apartes, hablando con los hermanos, en otras partes, criticando todo lo que se hace en la iglesia o en el culto o en la organización donde esté, pero ya es una confrontación o se muestra una actitud clara. Yo vi un ejemplo de rebelión abierta hasta un nivel que alcanzaba, la persona hacía cosas como que cuando el responsable de la iglesia daba una indicación, una instrucción, la persona daba una instrucción diferente y decía, bueno, yo no lo voy a hacer delante de todo el mundo diciendo otra cosa, desautorizando la autoridad. Una cosa es que haya otra alternativa y se pueda hacer, pero en este momento tú que tienes sabiduría puedes juzgar que esta persona no discrepa porque crea que haya una opción mejor. Discrepa porque en él hay lo que es la semilla de la rebelión y quiere confrontar a la autoridad porque él ya ha formado su partido político, su bando, tiene ya su bando y va a hacer oposición. Lo que está buscando, en otras palabras, es enfrentamiento. Enfrentamiento. Esto, como siempre digo, no suele acabar bien. En esta etapa se pasa de la crítica oculta a una confrontación directa. En ese momento son los tiempos en los que solíais ver, por ejemplo, que la gente sube estados de WhatsApp, posts de Instagram o vídeos directos en cualquier red social, hablando, atacando, criticando, señalando directamente o a la iglesia, o al pastor, o a la autoridad, o a quien quiera que sea. ¿Por qué? Ya ha pasado de hacerlo ocultamente. Cuando una persona hace eso, no ha empezado directamente y se le ha venido a la mente hacer eso. Ha pasado por una serie de etapas. No se ha detenido. Ha llegado ya hasta el nivel de decir, ya vamos a la guerra con todo. En ese momento hace sus directos, el pastor tal, esta persona, tal cosa, dice que tal, pero es un falso. El otro día le vi saliendo con esta hermana en el hotel y no sé, un montón de cosas. Ahí es lo que se llama la rebelión abierta, un enfrentamiento directo. Lo repito, no todo el mundo llega hasta este punto. Por la gracia de Dios hay algunos que han llegado incluso a la rebelión abierta, pero por la gracia de Dios han vuelto atrás. Se han reconducido, han pedido perdón, han reculado. Pero hay otros que han entrado en esa etapa y no han vuelto atrás y ha acabado siendo una destrucción, una masacre total. En este momento, estas personas que hacen ese enfrentamiento tienen apoyos de la gente que ha conocido, que ha adquirido
en todas las etapas, sobre todo en la etapa de la política, en donde ganaba seguidores. Yo ya me he unido, ya tengo un grupo, mira, este grupo de ahí, el hermano Jorge, la hermana Luis y la hermana Celestín, estoy unido con ellos, les quedamos aparte en la iglesia porque tenemos intereses comunes, oye, trabajamos en el mismo lugar o tenemos el mismo camino hacia casa, y ahí en medio, en el trayecto de la iglesia hacia casa, hablamos. ¿Qué os ha parecido el culto? Ya les he convencido de mis ideas, ya les he convencido de que algo no va bien en la iglesia, ya les he convencido de que el pastor es injusto, ya les he convencido de que el hermano tal es un pecador. Ya están convencidos de mis ideas. Entonces esta gente va a ser un apoyo para mí, va a ser un sustento para mí. Cuando yo voy a hacer mi rebelión, ellos van a estar de mi parte porque yo tengo apoyo. Y a veces este apoyo solía ser, he conocido casos también en donde ya casi toda la iglesia estaba del lado del rebelde. ¿De qué manera? Que el pastor principal se había quedado prácticamente solo con algunos pocos miembros del núcleo del liderazgo. Todos los demás junto con toda la iglesia. Y la destrucción. La otra vez aquí hubo un momento en donde se pudo desactivar un proceso de deslealtad que estaba yendo con todas las etapas que hemos hablado aquí, sutilmente ya las raíces, la persona se aprovechaba de su posición de liderazgo, de influencia en distintos departamentos para acceder a la gente, para de una manera sabia enfrentar a unos con otros. Enfrentaba al líder de un departamento con el líder de otro departamento, al responsable de la alabanza con el responsable de tal. A uno le decía una cosa y a otro. Él era amigo de todos ellos, pero procuró que todos entre sí fuesen enemigos. Así que él era el único punto común. Y así también alcanzaba a las ovejas de la iglesia. El trabajo estaba muy bien hecho, de una forma sutil, lo que se llama serpientes. ¿Sabéis cómo son las serpientes? Si las luces están apagadas aquí, entra aquí una serpiente enorme y no lo podéis notar ninguno. Son silenciosas, se arrastran, van por ahí. Así es como su trabajo se estaba haciendo. Ese caso fue hace mucho tiempo, no tanto, pero hace tiempo. Pero la situación era una catástrofe. Cuando la persona fue descubierta, en ese mismo momento reaccionó y su reacción fue marcharse. Se marchó de la iglesia, la persona. Y cuando se marchó, entonó el grito de guerra. Hizo una movilización tremenda para sacar al mayor número de gente de la iglesia. Llamaba a la gente, les decía, ay, en la iglesia han dicho que tú eres tal. Como ya conocía a las personas, sabía dónde estaba la debilidad. Y por ejemplo, saben que, que nuestro hermano Reinaldo, por ejemplo, tuvo problemas con la bebida. Damos un ejemplo. Tuvo problemas con la bebida en su tiempo. Entonces, cuando se va, llama, Reinaldo, ¿sabes? El pastor dice que eres un borracho por tu espalda. Va por ahí diciendo que eres un borracho, no sé qué, no sé cuánto. Y el hermano se siente ofendido y dice, ¿cómo? Yo confié en él. Él me ayudó y ahora me traiciona y dice eso de mí. Me voy de la iglesia. Así es como hacía el trabajo. Porque ya conocía, estaban en el núcleo del liderazgo y ya conocían a las personas. Conocía las situaciones de la gente. Entonces se aprovechó de esta información para golpear. Y mucha gente cayó. Mucha gente se fue. Mucha gente decepcionada. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando llamabas a una persona, hermano, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo en el culto. ¿Va todo bien? ¿Qué tal? Para intentar animar, para que no entre la muerte espiritual. El trabajo de un pastor, veías que la gente no te contestaba, no cogía el teléfono, o ponía excusas, o el que era más o menos directo te decía directamente, sinceramente, esto es lo que pasa y por eso no voy a volver a venir. Destrucción. Etapa de rebelión abierta. En este momento les da igual ya cualquier cosa que pase. Hasta en esa etapa sucedió que la persona añadía informaciones, manipulaba los hechos a su favor, omitía detalles solo para hacer el mayor daño posible. Ahora, tú y yo
que estamos aquí sentados, cuando el día de mañana nos llamen y nos digan, mira, te llaman, dicen, hermano Jorge, dicen por ahí que eres un pederasta, el pastor lo ha dicho, el pastor, tú vas a decirte, esta persona que me está llamando, ¿en qué situación está? Cuando tú ves que una persona se ha levantado y se ha marchado y ahora empieza a llamar a los demás para sacarles, hay que preguntarte muchas cosas. Vete a hablar con el líder, mira, esto está pasando. Algunos lo hacen y esto es bueno. Van y preguntan, ¿qué está pasando aquí? Dicen, hermano, tal vez esto es lo que está pasando. Una etapa muy, muy, muy crítica. Y hemos visto en ese momento de la etapa de la rebelión abierta, si vemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, ¿qué dice? Hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Quiere decir que Satanás tenía su ejército y peleó en el cielo. Es decir, él ya no se escondía, no estaba por ahí convenciendo a la gente, no, se levantó a pelear. Dijo, yo voy a luchar, yo voy a derrotar a Dios. Dice, hubo una batalla, enfrentamiento directo, la rebelión abierta. Pero como lo sabéis, no acabó bien para Satanás. Él perdió. Él perdió. Vamos a ver Números capítulo 16. Quiero leer esta parte, Números capítulo 16. Entiendo que será hasta el 10 más o menos. Voy a empezar. Números capítulo 16. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto. Tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiera, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y yo, todo tu séquito, sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Bueno, sigue la historia, la leéis en vuestra casa tranquilamente. Dice, llamó después a Datán y a Abiram y dijeron, no vamos a ir. Estaban en la etapa de ¿qué? De la rebelión abierta. Moisés dijo, llamar a Datán y a Abiram. Ellos dijeron, no vamos a ir. De hecho, lo vamos a leer para que lo entendáis. 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondiendo, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades, ni tierras, ni viñas. Sacarás los ojos de los hombres, no subiremos. Decía, cuando Moisés le llamaba, decían, no iremos. ¿Acaso es poco que nos hayas sacado de Egipto y nos has estado aquí en el desierto, que ahora también quieras mandar sobre nosotros? Y dice, todo lo que tú dijiste que Dios te dijo que iba a suceder, no hemos visto nada.
No vemos ni viñas, ni tierras, ni nada de nada. Y ahora también quieres avasallarnos. La confrontación empezó. Entonces, como os decía, este ejemplo lo utilizamos primero para la etapa del engaño, pero también para la etapa de la rebelión abierta. Porque Moisés lanza un desafío a Coré. Le dice: vosotros que os habéis levantado, venid y vamos a ver quién es de Dios y quién no es de Dios, o a quién ha escogido Dios y a quién no ha escogido Dios. Porque estos hombres se levantaron en la rebelión abierta. La Biblia habla ahora mismo de esta rebelión en este punto, pero seguramente pasaron por todas las etapas. Porque si veis, Corea tenía un séquito, dice que tenía varones de renombre, jueces, gente importante. Seguramente ella había pasado por la etapa de la política, había pasado por la etapa de la pasividad, había hecho todo lo que había que hacer hasta que reunió los apoyos suficientes para enfrentarse. ¿Por qué? Coré sentía que él también podía ser líder. ¿No veis su causa? Dice: ¿por qué vosotros os levantáis? Escuchar su palabra. Dice: toda la congregación son santos. Dios ha escogido a todos y Dios camina en medio de toda la congregación. ¿Por qué tú y Aarón os levantáis sobre el resto de los demás? Porque Coré seguramente ya sabía predicar. Coré seguramente ya oraba por los enfermos y se sanaban en nuestros días de hoy. Coré podía ser esa persona que ya sabía dar una enseñanza. Coré podía ser esa persona que la gente le llama o le invita de otros países porque necesita ayuda. Y él sintió que, pero ¿por qué pastor? ¿Por qué yo debo seguir teniendo un líder encima? A mí también Dios me ha llamado, yo también soy siervo. Dice: pues ahora mismo nos vamos a levantar. Y se levantó. ¿Sabéis? Coré era de una de las familias de los levitas que eran como los privilegiados. ¿Sabéis que era familiar de Moisés? Eran primos, Coré y Moisés. Porque los hijos de Leví, que eran los sacerdotes, estaban en tres ramas: los hijos de Gersón, los hijos de Coat y los hijos de Merari. Entonces, los gersonitas se encargaban de las telas y las coberturas del tabernáculo. Podéis leer en Números 3, 25 a 26. Los coatitas, que es a los que pertenecían Coré, Moisés, Aarón y todos los coatitas, ellos se encargaban de los utensilios sagrados y más santos. Por eso el sumo sacerdote también salía de la familia de los coatitas. Números 3, 31. Y después estaban los meraritas, hijos de los Merari, encargados de la estructura física y el soporte, todo lo que era soporte, vigas, estructuras para levantar el tabernáculo, era el trabajo de los meraritas. Números 3, del 36 al 37. Entonces Coré, coatita, que se encargaban de las cosas santas y tal, dijo: ¿por qué Aarón tiene que ser sumo sacerdote? ¿Qué es lo que está pasando? Yo también tengo capacidades. Entonces, ¿qué hizo? Levantó una rebelión abierta. Esta rebelión abierta para enfrentarse, se levantó con un número de personas para enfrentar a la autoridad. Ya había pasado por todas las etapas, ya tenía un grupo de apoyo. Y como os he dicho, el engaño en la etapa anterior, porque Coré consideraba erróneamente que él podía hacerlo mejor. ¿Os acordáis? Lucifer ahí arriba. Seguramente si estoy en el trono de Dios, yo lo haré mucho mejor. O lo hacen mal. Esto y esto. El engaño se apoderó de Coré. Porque el domingo pasado os pregunté cuándo Dios hizo algún milagro con Coré. Coré estaba en el Sinaí cuando Dios descendió para hablar con todo el pueblo. ¿Sabéis lo que pasó? Muchos huyeron. No querían saber nada de Dios porque tenían miedo. Decían a Moisés: habla con Dios y después transmítenos el mensaje, porque si dejas que Dios hable con nosotros, vamos a morir. No sé si lo habéis leído. Está en el libro de Éxodo, cuando Dios habló con ellos en el Sinaí. Entonces, Dios nunca mandó a Coré a hacer nada. Dios nunca hizo ningún milagro con Coré. Dios nunca le levantó como líder. Él se levantó solo como líder en la etapa del engaño. Engañado por su vanidad, engañado seguramente porque ya tenía habilidades. Como os he dicho, era un coatita. Se encargaban de las cosas santas, de los utensilios sagrados, todo lo que era santo. Ellos eran los que lo tocaban.
Entonces esto solamente le daba más valor, decir, pero si yo ya estoy allí, Dios está en medio de todos, camina en el tabernáculo, ha llamado a toda la congregación, ¿por qué Moisés y Aarón os levantáis sobre los demás? Levantó su rebelión como el enemigo arriba. Entonces, en la etapa de la rebelión abierta, la persona empieza la confrontación. En esta confrontación es capaz de, yo me acuerdo también de un ejemplo que sucedió, que una persona empezaba a enviar contenido en el grupo de la iglesia, contenido atacando directamente a los líderes de la iglesia. Envió una serie de vídeos y cosas que directamente cualquiera que lo veía sabía que se dirigía al líder de la iglesia, al responsable de la iglesia. Y tú decías, pero ¿esto a qué viene? Era una etapa de rebelión abierta. Algunos hacen la rebelión abierta estando todavía dentro de la iglesia, como Datán y Abiram. Moisés les dijo, venid acá. Y dicen, no vamos a venir. Deciden hacer lo que quieren. Otros, la rebelión abierta la hacen, pero a lo mejor ya fuera. Pero se levantan porque buscan un enfrentamiento. En esta etapa también cuentan mucho con el apoyo de las personas que les sostienen, las personas que han estado convenciendo durante todo este tiempo. La rebelión abierta acaba con la confrontación, peleas, luchas. Y en esa lucha os voy a asegurar que cuando la obra es de Dios, cuando Dios es el que ha llamado a su responsable o a su líder o a su pastor, tenga los defectos que tenga, y tú te levantes para pelear porque tú consideras erróneamente por el engaño y porque la deslealtad está avanzada, tú consideres que tú mereces más, o porque tú has adquirido conocimiento de liberación, de sanidad interior, o porque sepas predicar y la gente ya te consideran. Ahora tú consideres que debes enfrentarte a el padre espiritual o al siervo o al líder. Cuando es sostenido por Dios, tú no puedes ganar. Te vas a encontrar peleando contra el mismo Dios. Te vas a encontrar luchando contra Dios. No vas a poder ganar esta batalla. Coré decidió luchar contra Moisés, pero no sabe que no estaba luchando contra Moisés. Estaba luchando contra Dios. Y vosotros sabéis cómo acabó el caso de Coré. No sé si os conté aquí la historia de Adonías, que se levantó para decir que él iba a reinar, a pesar de que Dios ya había escogido a Salomón. Y se juntó con otro par de rebeldes como eran Abiatar y sobre todo Joab. Joab, que era un rebelde. De hecho, la Biblia no le cuenta entre los valientes de David. Yo pensaba que él estaba entre los valientes de David, pero Joab no aparece. Era general del ejército, pero no estaba entre los valientes. Abisai, su hermano, sí. Entonces, él decide levantarse para dar apoyo militar a Adonías en su rebelión. Y cuando eso sucedió, entonces David por su parte se levantó a Salomón, que era la elección de Dios, y cuando se levantó hubo una confusión porque la gente apoyó a Salomón. Adonías se quedó completamente solo. En este momento la gente empezó a abandonarle. Rebelión abierta. Espero que ya hemos llegado al tiempo, espero que hayamos entendido y que sobre todo el enemigo nunca nos engañe. Desgraciadamente mucha gente ha sido engañada por Satanás porque siempre caemos en el mismo error. Como ya somos coatitas, tocamos las cosas santas, oramos por los enfermos, tenemos conocimiento y hacemos tal, creemos que debemos ocupar este lugar. Quedémonos con el versículo de Jesucristo. No os alegréis porque los demonios se os sujetan, más bien porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que Dios os bendiga. Vamos a dejarlo aquí. Amén. Fuertes aplausos.